Hola a todos, muy buenas noches. Y allá empezamos, arde Cambiemos. Cornejo le soltó la mano a Macri. Desdobla las elecciones. ¿Qué va a pasar con las provincias de Jujuy y Corrientes? La otra, llega el virrey, la nueva misión del FMI al mando de Roberto Cardarelli. Va a estar en la Argentina. Otro tema, sigue el derrumbe. La industria se desplomó. La política económica que Cambiemos está realmente provocando un verdadero caos en la industria. Vamos a desmenuzar toda la realidad, toda la historia, todo lo que está pasando en el país. Y fundamentalmente es un año electoral y la sensación es que la política está pensando en las elecciones. Y hay una realidad, un minuto a minuto, una vida cotidiana que no está siendo teniendo en cuenta por la política argentina. Están todos en campaña, todos. Hoy es cómo desdoblamos, cómo nos separamos de Mauricio Macri. Empezamos con Mendoza, ¿qué va a pasar con Jujuy? ¿Qué va a pasar con Corrientes? Hasta el momento solamente María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta están de acuerdo en no desdoblar las elecciones del Frente Cambiemos. Pero vamos allá a comenzar con la realidad, la historia, lo que está pasando en el país. Y vamos a escuchar primero al gobernador de la provincia de Mendoza, a Cornejo. Él cuenta por qué desdoble. Escuchémoslo, a ver. Creemos que es de sana institucionalidad para Mendoza y que es un avance sustantivo con respecto a lo que teníamos. Hoy, 16/17 provincias con Mendoza van a adelantar sus elecciones, pero muchas de ellas sin ley que fije la fecha. Mendoza hoy tiene la alternativa de unificarlo con la nacional, pero si no, la fecha no la fija el gobernador, sino la fijó la legislatura por unanimidad. No hay fecha fija por ley, sino queda a criterio de su gobernador, queda a criterio exclusivo del gobernador, como era anteriormente en Mendoza. Es la primera vez que Mendoza tiene una fecha fija por ley y nosotros creemos que es de sana institucionalidad y que es un progreso. Nosotros creemos que es de sana institucionalidad y que es un progreso. Fernando Alonso, te saludo, buenas noches. ¿Qué tal, Antonio? Un gusto. ¿Qué está pasando con los gobernadores que desdoblan todos? O quieren desdoblar la mayoría, ¿no? Me parece que hay dos efectos, ¿no? Por un lado tenés los gobernadores que están intentando salvarse y manejar la elección interna en función de cómo están las encuestas de apoyo a Macri, pero por el otro tenés también un poco el efecto de qué está pasando dentro del radicalismo, donde hay un sector cada vez que con más fuerza sale a enfrentar a la alianza con Cambiemos. Así que están los dos efectos. Están los gobernadores que quieren no quedar arrastrados por el efecto de Macri, y está la convulsión interna dentro del radicalismo que probablemente se exponga durante una reunión de la Convención Nacional que tendría que ser en los próximos meses, Antonio. Recordemos que cuando se reunieron en Entre Ríos, en la provincia de Entre Ríos, no muchos estaban de acuerdo, había una gran parte que no estaba de acuerdo con la alianza con Cambiemos, y recordaban la frase de Alfonsín que decía el límite es Mauricio Macri. Sí, en esa convención donde siempre se sospechó que hubo alguna compra de voluntades, ganó la postura del mendocino también, Sanz, de ir a la alianza con Cambiemos. Perdieron los que querían hacer la alianza con el socialismo. Ese sector no se fue de la UCR, quedó adentro y ahora está dando una nueva batalla por llamar una nueva convención nacional y repensar si van a seguir dentro de la alianza Cambiemos, si hacen elecciones internas, si le van a las PASO para enfrentar a la fórmula del presidente Mauricio Macri, o qué posición política toman. Hace algunos días hubo una reunión dentro de ese radicalismo que decidió ir y presentar candidatos en todas las provincias, pero todavía esto es un movimiento que veremos si llega a concretarse. Claro, es bueno aclarar que en la boleta de la provincia de Mendoza, cuando se elija gobernador, no va a estar el nombre de Mauricio Macri, va a estar el nombre del candidato a gobernador y los diputados provinciales y los senadores provinciales. No va a estar el nombre Macri, ni va a estar, no va a estar. Macri tuvo un buen arrastre de votos en Mendoza
y en Córdoba, así que no figurar ahora en las boletas de esos gobernadores es un síntoma de que por lo menos en esas provincias, por lo menos en Mendoza, hay una sensación de que Macri resta y no suma. Vamos con los datos, ahora vamos a poner las placas que preparamos para entender un poco más qué va a ocurrir en la provincia de Mendoza con esta elección ya desdoblada, ya anunció el gobernador de la provincia. Cornejo se despega de Macri, el gobernador de Mendoza confirmó que desdoblará las elecciones, las pasos serán el 9 de junio, y las generales el 29 de septiembre. Y acá tenemos la otra guerra interna, ¿no? Los dos candidatos. Cornejo pone su candidato a espaldas de Macri, Rodolfo Suárez, actual intendente de Mendoza, candidato a gobernador consensuado entre Cornejo y Cobos. Omar De Marchi es el candidato que impulsa a La Rosada, el máximo referente del PRO en la provincia de Mendoza. Ahí me parece, Antonio, que está el gran secreto de por qué Cornejo adelanta y no va con Macri, ¿no? Pero quiere ganar todas las listas de candidatos para las próximas elecciones. Quiere poner candidatos propios a diputados, quiere poner candidatos propios en el Senado, en las intendencias, quiere desplazar de las listas a todo lo que tenga que ver con el sello de UCR. Y por eso empieza a gestarse este movimiento dentro de UCR, es decir, estamos en una alianza donde no tenemos participación en el gobierno. Ahora nos quieren restar participación en los congresos y en las provincias. ¿Qué sentido tiene participar de una alianza en esos términos? Esto es lo que está dándole fuerza a este movimiento rebelde dentro de la UCR. Vamos a ver qué decía el candidato Omar De Marchi. Vamos a escucharlo, a ver, con mucha atención. Mendoza como tal no existe, porque los frentes culminan el mismo día de las elecciones. Si el consenso tiene que ver con acompañarnos, bueno, evidentemente habrá consenso. De no ser así, nosotros creemos que por allí también las PASO es un procedimiento que legitima finalmente a quien gana. Era una decisión que estaba prácticamente tomada, se venía vislumbrando desde hace ya bastante y lo que ha hecho el gobernador hoy ha sido formalizarla. Pero tenemos más audio, Fernando. Los invito a escuchar lo que decía Juan Manuel Casero. Ustedes recordarán, otro dirigente radical que compitió en las elecciones a gobernador de la provincia de Buenos Aires contra Antonio Cafiero. Esto decía Juan Manuel Casero, escúchenlo. En la que estuvimos debatiendo fundamentalmente con Alfonsín, efectivamente, con Jorge Sappi, el presidente de la Convención Nacional. Creemos que hay que reivindicar el papel histórico de la Unión Cívica Radical, que el radicalismo tiene necesidad de participar de las PASO con un candidato propio, y por lo tanto salimos a la palestra con esa propuesta. Ricardo Alfonsín es uno de los probables. También pensamos en la posibilidad de que Lustó se decida a participar, que hay demasiada gente enojada con Macri y una candidatura alternativa podría conservar ese voto dentro del Cambiemos. Bueno, a ver, yo disiento con Juan Manuel Casero, Fernando, porque no va a preservar el voto del Cambiemos, va a ser un voto radical, otro voto va a ser de Alpro y después estarán los votos justicialistas, peronistas. Bueno, si uno se queda dentro de una alianza, lo mínimo que puede hacer es dar esa batalla interna por intentar ganar la voluntad, ¿no? Después, vos lo planteabas ayer, el que gana... conduce, el que pierde debería acompañar. No siempre sucede, pero bueno, esa es la lógica de participar dentro de un frente. Vos estás ahí escuchando a Casella, que es probablemente la persona con mayor formación ideológica dentro de ese sector del radicalismo y es el que quiere llevar a ese radicalismo a la vertiente socialdemócrata que en algún momento adhirió de la mano de Raúl Alfonsín cuando estaba en el gobierno. Así que Casella no rompe, ese sector no rompe con la estructura del partido, pero claramente quiere enfrentar y quiere darle otra tónica. Algunos sostienen también que hay un grupo de radicales fuertes que quieren volver con la lista 3, con la lista de la UCR, que ahí está la gran discusión. Creo que uno de ellos es Ricardo Alfonsín, quiere volver a participar de elecciones con la lista 3.
Ese fue el debate que se está dando adentro del partido y por eso creo que va a ser muy interesante si finalmente se llama a la Convención Nacional. Ir con lista 3 es romper el partido, claramente. La alianza, estructura, sí. Claro, no solo la alianza, romper el partido, porque la estructura del partido va a quedar dentro de la alianza. Ricardo Alfonsín, Juan Manuel Casella y los otros dirigentes que están en ese sector no se van a poder llevar el sello del Comité Nacional. Por lo tanto, sería una fractura del partido. Por eso están peleando por llamar a la Convención Nacional y que sea la Convención Nacional la que baje la línea y que les abra la posibilidad a dar la pelea interna. Bien, en instantes seguimos con este tema. Pedro, contanos de qué vas a hablar tus temas. Hoy Venezuela, sin duda, es un tema ya el Papa ofrecido como mediador, ¿no? Efectivamente, y el secretario general de Naciones Unidas, el portugués Antonio Gutiérrez, llamó al diálogo. Uruguay y México recogieron el guante y están organizando una conferencia internacional el jueves en Montevideo para que haya diálogo en Venezuela. Ya lo cito a Fernando, veníamos a hablar de economía, Fernando, y está llegando, como dice mi querido amigo el gato, el virrey. Llega Roberto Cardarelli a la Argentina a auditar la economía nuestra para el Fondo Monetario Internacional. Y fundamentalmente, Fernando, lo más importante para empezar a analizar son los datos económicos, la realidad, lo que nos marca minuto a minuto, la economía real, ¿no? Sí, vienen a hacer la revisión, la tercera revisión del acuerdo que está firmado con el Fondo Monetario, incluye los números de la economía hasta diciembre, todo el final de 2018. El ministro Duhovne los presentó en enero y dijo, cumplimos todo, tenemos cumplimiento perfecto, hemos sobrecumplido las metas acordadas con el FMI, por lo tanto se espera que por ese aspecto no haya ningún problema, no haya ninguna discusión. El FMI va a ver, ya los tiene los números, no tiene que esperar esta revisión, los tiene día a día, acceden a los números de la economía argentina, saben que por ahí no hay problema. Ahora, no, las revisiones no son solo mirar lo que pasó, las revisiones son también que la misión, Cardarelli incluido, se reúnan con economistas, con dirigentes políticos, con dirigentes sindicales. Recordad que la última vez estuvieron con la CGT, estuvieron con dirigentes de otros partidos políticos, así que van a generar ruido en la economía, van a generar ruido político la visita que empieza la semana que viene. Y van a dejar la lista de las tareas que tiene que realizar el gobierno. ¿Cuáles son estas tareas que tiene que hacer el gobierno? Ahí, ¿cuál es el eje de la discusión? Y ahí el eje seguramente va a haber, por el lado político, la reforma previsional y la reforma laboral, que el gobierno da vueltas, no sabe cómo encararla, pero la tiene que hacer porque el FMI se la exige. Y seguramente va a haber una presión para que el dólar no se atrase mucho, ¿eh? El Banco Central está haciendo compras todos los días de divisas. Hoy hubo una licitación de letes muy fuerte del gobierno. Mañana va a haber una licitación de bonos en pesos muy fuerte también del gobierno, intentando sacar peso de la economía. No quieren que se le atrase el dólar. Tienen el problema que si dejan subir mucho el dólar, se le va la inflación, pero si se les atrasa, se les complica todo el frente externo y el FMI es muy duro con el frente externo. No quiere un dólar que se atrase, quiere un dólar más bien en la banda superior y él está abajo del piso, así que ahí va a haber una discusión también muy fuerte. Vamos a ver en placas, a ver. Vamos a repasar la llegada de esta misión del FMI. Esto dijo el FMI en enero. David Lipton, subdirector gerente del FMI. Para lidiar con los costos del envejecimiento, muchos países implementaron significativas reformas de los sistemas de pensiones a lo largo de los últimos años. Se está diciendo que lo mejor es un rifle sanitario para los jubilados. Más o menos. Más o menos, ¿no? Ahí, esta es la segunda parte de la declaración de David Lipton. Dice, las reformas apuntan a contener el crecimiento de jubilados, modificando parámetros clave, por ejemplo, incrementando la edad de jubilación, 80 años, endureciendo reglas para acceder a la jubilación, reduciendo las pensiones a través del ajuste en el cálculo de los beneficios, o sea que te matan. Es una reforma de lo más clásica que propone el FMI, ¿eh? Digo, no... Uno lo lee y se asusta, lo ve ahí, dice, no puede ser que alguien plantee... Que piense así. Que hay que jubilar menos gente, que hay que reducir el haber inicial, que hay que estirar la edad. Pues es que salió en estos días la teoría de que hay que jubilarse a los 80, trabajar hasta los 80, la nueva moda, como si fuera una moda ser mozo o ser colectivero, cartonero hasta los 80. Sí, es una vergüenza lo que se plantea. Pero sin considerar que la expectativa de vida en la Argentina es de 74 años.
O sea, te estaban proponiendo trabajar más allá de lo tu que es la muerte. expectativa de vida en la Argentina. La reducción de la generosidad de las pensiones podría atenuar la vulnerabilidad fiscales a largo plazo y moderar la caída del ahorro. Es muy interesante el planteo del FMI. El planteo del FMI es, señores, ustedes si pagan jubilaciones van a tener problemas fiscales, van a tener un exceso de gasto que no van a poder afrontar y que les va a generar problemas en la economía. Por lo tanto, bajen las jubilaciones, eviten la jubilación de personas, estiren la edad. En lugar de fomentar o de buscar de qué manera financiar un sistema previsional, dicen destruyan el sistema previsional. Ya sabemos que paralelo a todo esto viene la jubilación privada, ¿no? Ya dieron algunos pasos, siempre vamos a escuchar a lo largo del tiempo cómo vienen distintas ideas que impulsan el ahorro privado de las personas. Te van a decir, ya está vigente que si vos ahorrás aparte del sistema previsional lo podés descontar de ganancias, como si fuera gratuito, ¿no? Si descontás de ganancias quiere decir que el Estado va a tener menos recursos para pagarle al resto de los jubilados. Así que ya están dando las primeras puntadas. Pero vamos a escuchar como la reforma previsional es tema todo el año. Hoy salieron datos de la industria. Vamos a ver en placas los datos de la industria que salieron hoy, ¿eh? El derrumbe de industria en diciembre 14,7%, en 2018 5%. Salió el nuevo, hasta ahora el INDEC informaba lo que se llamaba el estimador mensual industrial. Ahora sale un índice de producción industrial, que es básicamente lo mismo, es una reestimación, pero básicamente lo mismo. Es brutal la caída de la industria en diciembre, es brutal, 14,7%. Esto incluye todo, ¿no? Las pymes, las grandes empresas. Sí, todo. sí, esto es la actividad manufacturera, esto es lo que pasa en las plantas industriales que hay en todo el país. 14,7. Cuando vos ves qué pasó a lo largo de todo 2018, que dice ahí 5% cayó toda la producción del país, ves que en diciembre se potenció, no es que morigeró, se potenció la caída de toda la actividad industrial y fue en todas las ramas industriales que hay en el país. Nada se salvó de esta hecatombe. Acá vemos lo que fue por sectores: muebles y otras manufacturas, 12,6, metales y maquinaria. Esto es el acumulado anual, esto no es diciembre, ¿eh? Esto es lo que pasó a lo largo del año. Metales y maquinaria, 10%, textiles, 7,5, petróleo y químicos, 6, automotriz, 1,7. Estaba revisando recién, llegaron los números de ADEFA, la Asociación de Fábrica Automotriz, de enero. Lo que dice de enero es que la caída es todavía mucho más fuerte de lo que estaban esperando. Cayó 30% más o menos la producción de autos, cayó la exportación y un dato interesante, se vendieron 30.000 unidades a las concesionarias, solo 7.000 se fabricaron en el país, el resto fueron importadas. En el informe dicen que fue tan grande la caída de enero que no se animan a estimar qué va a pasar el resto del año porque no lo esperaban no esperaban una caída tan fuerte. Claro. Así que la producción automotriz, que es una de las industrias que más tracciona al resto de la actividad, tuvo un enero muy, muy malo. Gracias, Fer. Pedro. Decíamos que el secretario general de Naciones Unidas había planteado la necesidad de un diálogo para Venezuela, esto es lo que dijo Antonio Guterres. México y Uruguay tomaron el guante y comenzaron a organizar una conferencia internacional que se va a realizar el jueves con la presencia de importantes cancilleres de México, de Bolivia, de Ecuador, de Costa Rica, por la parte latinoamericana, por supuesto de Uruguay, también probablemente esté Tabaré Vázquez como presidente anfitrión, y también la Unión Europea y algunos países europeos que van a mandar delegaciones y representantes. El objetivo es muy claro: evitar una guerra y una intervención extranjera en Venezuela. Intervención que puede llegar de la mano de la ayuda humanitaria, como le veníamos comentando. Hay dos puntos claros donde la oposición quiere que entre la ayuda humanitaria. Uno es Cúcuta, en Colombia, en la frontera colombiana. La otra es en Brasil, en el estado de Roraima. De allí podría llegar ayuda humanitaria. Claro que la pregunta es: ¿quién maneja la ayuda humanitaria? Imaginémonos el escenario: un camión llegando con medicamentos, con comida, llega a la frontera. ¿Cómo entra? ¿Quién controla la frontera?
el gobierno de Venezuela. Esto es el gobierno que responde al presidente Nicolás Maduro. ¿Qué va a hacer la oposición? La oposición quiere manejar la ayuda humanitaria y de hecho Estados Unidos dice que quien tiene que manejar la ayuda humanitaria es la oposición. Y esto puede llevar efectivamente a un enfrentamiento en los dos puntos fronterizos, la pelea para ver si entra el camión, si no entra, quién lo maneja, qué va a pasar con la multitud que va a estar ahí esperando lo que se plantea como ayuda humanitaria. Y habló el Papa, y el Papa, que viene de una gira en el Medio Oriente, tuvo una reunión muy importante con el gran imam de Egipto, de una universidad, del lugar tal vez más importante para los sunitas, para los musulmanes sunitas en el mundo, la Universidad de Al-Azhar. Se encontró con él, pero habló sobre un tema muy importante que afecta a todo el mundo y en particolare a las mujeres, de los abusos. Escuchémoslo al Papa. Io prima del viaggio sapevo che arrivava col plico diplomatico una lettera di Maduro. Questa lettera ancora non l'ho letta, questa che arriva. Vedremo cosa si può fare, ma perché prendiamo l'ultimo passo, una mediazione, ci vogliono la volontà di ambedue le parti, saranno ambedue le parti a chiederla. Pedro, tengo una pregunta. ¿Por qué se opone el Grupo Lima a la mediación del Papa? El Grupo Lima nació en agosto de 2017 con un único objetivo: impulsar la caída del gobierno de Nicolás Maduro. No quiere ningún tipo de mediación, ningún tipo de diálogo. En el comunicado ayer del Grupo de Lima dicen: el diálogo lo busca el gobierno de Nicolás Maduro para dilatar la situación y evitar su caída. Por eso el Grupo de Lima se opone a cualquier tipo de diálogo, salvo a aquello que pueda estar impulsado por quienes conforman el Grupo de Lima y Estados Unidos. ¿Qué dice el Grupo de Lima en sintonía con la oposición en Venezuela? Hay que organizar elecciones limpias, transparentes, pero por fuera del Consejo Nacional Electoral que existe hoy en Venezuela, por fuera del Tribunal Supremo de Justicia que existe en Venezuela, o sea, las reglas las ponemos nosotros. ¿Cuál es el tema respecto de las elecciones? La trampa de la oposición. Que la oposición siempre dice: queremos elecciones porque sabemos que las vamos a ganar. Pero nadie sabe si va a ganar la oposición un proceso electoral. Y de hecho esto no es nuevo. Por eso la historia del conflicto interno de Venezuela es tan importante conocerlo. En la época de Chávez, también si uno miraba encuestas difundidas por la oposición en Venezuela, decían 80% de la población está en contra de Hugo Chávez. Las últimas elecciones de Hugo Chávez, año 2012, las ganó con 11 puntos de ventaja. En ese momento, a regañadientes, la oposición reconoció el resultado. Digo a regañadientes porque no fue fácil que lo reconociera. Después de la muerte de Hugo Chávez, hubo elecciones con ese Tribunal Supremo Electoral y las ganó Maduro por una pequeña diferencia. En ese momento no reconocieron el resultado. Pero cuando hubo elecciones al Parlamento en Venezuela, la Asamblea Nacional, en diciembre de 2015, con el mismo Tribunal Supremo Electoral, con el mismo Tribunal Supremo de Justicia, ahí sí reconocieron que habían triunfado. Esa es la trampa de la oposición. Ellos creen que si ellos organizan las elecciones, ganan. Y si las organiza el chavismo, pierden. Y yo creo que a lo de verdad tienen las dos partes en este caso. Por eso la intervención del Papa puede ser importante, porque no ha reconocido a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Sigue reconociendo a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Agustín Rossi, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por la invitación. La sensación que hay un sector de la política que está pensando solamente en elecciones, desdoblar, y en medio de 44 millones de argentinos que están viendo cómo llegan a fin de mes. Bueno, la situación que están pasando la mayoría de los argentinos en su vida diaria y en su vida cotidiana cada vez es más alarmante. Está claro que esto que en algún momento ustedes hablaban de esta estabilidad cambiaria que tiene hoy la Argentina se hace a un costo altísimo, que es la profunda recesión económica que hoy existe en nuestro país. Los datos de la caída de la industria 14.7. vuelven, digamos, complementan algunos datos que habíamos visto a mediados del mes de enero, que era la caída de la actividad económica
en términos anuales de noviembre a noviembre, que era 7%, y creo que de noviembre a octubre 3%. Bueno, me parece que el escenario es un escenario complicadísimo para la mayoría de los argentinos. Lo que sucedió estos días, digamos, muestra el gobierno con un nivel de insensibilidad absoluta, ¿no? Mientras había una enorme cantidad de argentinos que no tenían servicio eléctrico, te llegaban las boletas con el aumento de electricidad. Bueno, me parece que allí hay que explicitar claramente que si seguimos con este modelo económico, la situación en Argentina, lejos de mejorar, va a empeorar. Y que lo que hay que hacer es cambiar el modelo económico y empezar a ver de qué manera se recomponen los ingresos de los argentinos y se fortalece el desarrollo del mercado interno en nuestro país, porque la verdad es que el mundo que tenemos es un mundo complicado, es un mundo que tiene los precios de los commodities hacia la baja, es un mundo que tiene además niveles muy bajos de crecimiento económico. Entonces pensar que la Argentina va a salir o va a resolver sus problemas de crecimiento económico no priorizando lo que es el mercado interno en un país que el 75% de su PBI se explica por el mercado interno, es un error gravísimo. Que nos condena claramente a la recesión económica, y nosotros creemos que los problemas que tiene la Argentina no se van a resolver con ajustes sino con crecimiento, y para que haya crecimiento hay que recomponer los ingresos de los argentinos. Esto es claramente lo que hay que hacer. Ahora, Agustín, mientras tanto el gobierno hace exactamente lo contrario, que es lo que estamos planteando nosotros. Mañana estamos presentando un proyecto de ley para congelar las tarifas en el año 2019. Pero siempre la vetan. Siempre está el veto. Bueno, pero vamos a ver cómo es el contexto político y social. La otra vez el gobierno la vetó y no hubo ninguna reacción. Yo no sé si ahora va a suceder exactamente lo mismo, porque lo que veo es que el enojo en el conjunto de los argentinos cada vez es más grande, porque la verdad es que Macri nos amargó la vida, nos angustió a todos los argentinos. El tipo que tiene laburo no llega a fin de mes, labura 10 horas, 12 horas por día para ver cómo hace para llegar a fin de mes, y cuando llega a fin de mes se muestra que no puede llegar a fin de mes porque no puede pagar el alquiler, no puede pagar los servicios, no puede comer, hacer todas esas cosas al mismo tiempo no la puede hacer. Todos los días nos enteramos de que hay nuevos argentinos que pierden su puesto de trabajo. Y cierran 25 pymes por día. Bueno, entonces ese argentino que pierde su trabajo, le es imposible volver a conseguirlo, en el marco de un gobierno que es de una alta insensibilidad, yo esto lo digo con respeto, digamos, ¿no?, que yo creo que está potenciada por la condición de clase de quienes gobiernan, porque Macri no puede ponerse nunca en la cabeza de alguien al cual le llega el telegrama de despido, porque a él nunca le llegó, al contrario, él siempre estuvo del otro lado del mostrador, de los que mandaban los telegramas de despido. Porque Macri no se puede poner en la cabeza de un argentino que, como le aumentó el transporte, tiene que empezar a ir a laburar en bicicleta, y para laburar en bicicleta tiene que salir 2 horas antes y volver 2 horas después a su casa, porque nunca viajó en transporte público. Entonces, nunca se jubiló tampoco. Bueno, entonces, y tampoco va a vivir de una jubilación. 9.300 Entonces, pesos. claramente, lo que tenemos es el escenario que acabo de describir. Entonces, uno está preocupado por lo cotidiano, pero que sabe que la salida para resolver esos problemas cotidianos es la lucha, la movilización, utilizar todos los resortes institucionales para ver si se pueden cambiar las cosas, pero también para cambiar de fondo esto hay que cambiar este gobierno. El único telegrama de despido que desean los argentinos es el telegrama de despido a Macri, para que no sea más presidente de la Argentina. A partir del 10 de diciembre del 2019, esto es lo que nosotros... Ahora, están las condiciones, la sensación que uno empieza a ver, de acuerdo a las encuestas que se van publicando, y hay que saber de qué procedencia son, cuántos casos son, la gran mayoría que hoy en día la única dirigente que podría ganarle en primera vuelta es Cristina Fernández de Kirchner. La otra encuesta que se va armando en base, vaya a saber qué, repito, porque no hay una base muy sólida, es que el balotaje Cristina perdería con Macri. Son las 2 encuestas que circulan todo el tiempo. Ahora, frente a este escenario, ¿cuál es la posición del Partido Justicialista, de Unidad Ciudadana? Nosotros lo que propiciamos es la coalición electoral lo más amplia posible. Porque si nosotros logramos unir a la mayor parte de la oposición, las posibilidades concretas de ganar en primera vuelta son certeras.
Esta es la realidad. La idea Entonces, es ganar en primera vuelta. No sé, la idea es ganar las elecciones. Ahora, lo que yo digo es que escucho muchos dirigentes políticos que dicen que están dando como inexorable la segunda vuelta. Es inexorable la segunda vuelta si la oposición va dividida. Porque la realidad es que hoy ninguna encuesta le da a Macri más del 30%. El 70% de los argentinos, 2/3 de los argentinos está decepcionado, angustiado, cree que en el futuro nos va a ir peor, no lo quiere más a Macri. Si nosotros logramos representar esa mayoría de argentinos que hoy no quiere más a este modelo, con una coalición electoral amplia, plural, en donde participen absolutamente todos los sectores, claramente está en condiciones de ganar en condiciones de ganar en primera vuelta. Ahora, si ese 70% se divide en 2 o en 3, la situación se modifica. Es una cuestión claramente, es una cuestión claramente matemática de lo que estoy diciendo. Lo que creo es que, ¿por qué digo que tiene que ser plural y que tiene que ser amplia la coalición? Porque ese 70% de argentinos que hoy son críticos a Macri no son todos peronistas, menos todos kirchneristas. Y nosotros lo que tenemos que hacer es reconstruir una mayoría. Entonces hay que tener un mensaje para reconstruir eso y hay que conformar una arquitectura político-electoral que nos permita avanzar en este sentido. ¿Y dónde se que nos produce? Permita avanzar en este ¿Y sentido. dónde se produce esa negativa que algunos dirigentes participen? Porque hay dirigentes que están muy duros. Por ejemplo, Sergio Massa está duro con Cristina y otros dirigentes. Bueno, pero a mí me parece que en realidad, primero, no me parece que sea una cuestión de ambiciones, me parece que hay intereses. Me parece que este es un partido que no lo juegan solamente los que hablan, sino que hay una cantidad que no hablan y que no son candidatos que también lo van a jugar. Me parece que el gobierno va a intentar meter la cola. Macri tiene 2 planes para ganar las elecciones. Ninguno tiene que ver con mejorarle la vida a los argentinos, que sería legítimo en todo caso. Uno tiene que ver con profundizar la persecución judicial a los dirigentes opositores, principalmente a Cristina, y por el otro lado dividir la oposición. Ahora, mi experiencia me indica que en estas oportunidades hay que prestarle atención a las declaraciones de los dirigentes, pero relativizarlas, ponerla entre comillas, porque falta todavía mucho agua. Explíquele un poquito mejor. No, que las relativizo. A ver, lo voy a decir claramente. Muchos dirigentes políticos dicen, nosotros con el kirchnerismo no vamos a ningún lado. Ahora, para colocar un miembro en el Consejo de la Magistratura, votaron junto con los kirchneristas en la Cámara de Diputados. Esta es la realidad. Entonces digo, en septiembre, octubre del año pasado, cuando discutimos el presupuesto, muchos decían, el presupuesto es un parteaguas. Los que votan a favor del presupuesto están en un lado, los que votan en contra del presupuesto están en el otro. Si nos hubiésemos quedado con esa foto, no hubiésemos podido construir esa mayoría que dije para que 2 miembros de la oposición estuviesen representados en el Consejo de la Magistratura. Entonces, por eso digo que me parece que falta mucho agua, y lo que veo yo y lo que percibo, porque si esto lo percibo yo, lo perciben todos los dirigentes políticos, que hay una demanda, no solamente de los votantes nuestros, sino de los votantes de otros espacios políticos, de construir un escenario de unidad. Porque después hay que pararse ante la sociedad y decirle a los argentinos, mirá, por esta mezquindad, por este análisis político incorrecto, lo que hicimos fue facilitar de que Macri sea presidente 4 años más. Porque a mí también me preguntan, me dice, ¿va a haber reforma previsional este año? No, este año no, porque no están dadas las condiciones. Si Macri gana las elecciones, sí, seguro que sí. La reforma laboral. Ahora, ¿va a haber reforma laboral este año? No. Si Macri gana las elecciones, seguro que sí en el próximo periodo. Ahora, ¿se imagina el radicalismo rompiendo con Cambiemos? ¿Se imagina partiéndose el partido? ¿O cree que no hay que buscar votos ahí? No, votos hay que buscar en todos lados. Yo creo que no visualizo. Me parece que uno... Siempre soy respetuoso de lo que pasa en otros espacios políticos. Me parece que lo que hay es producto de la crítica mayoritaria de la sociedad a esta política económica, porque lo que hay que decir es que el tarifazo le llega a todos, es transversal el tarifazo, al que votó a Cambiemos, al que es radical, al que es de Cambiemos, al que es de PRO, al peronista, al kirchnerista, a todos, al de la izquierda, nos llega absolutamente todo. Me parece que genera tensiones en la alianza gobernante y aparecen estas diferenciaciones. Si ese nivel de tensión se profundiza de tal manera de que se rompa la alianza gobernante, bueno, me parece que hoy es difícil. Que hoy es difícil preverlo, pero que lo que deben estar observando una cantidad de dirigentes radicales es el peso negativo que tiene la figura de Macri. Digo, no están observando los radicales, el intento
de María Eugenia Vidal de adelantar las elecciones en la provincia de la provincia de Buenos Aires tenía un único motivo: no llevar el collar de sandías que es Macri en una boleta electoral, para tratar de potenciar sus posibilidades. Lo que decidió el gobernador de la provincia de Mendoza, también desdoblando las elecciones, tiene que ver con tratar de separar las elecciones provinciales de la cuestión nacional. Entonces me parece que ese nivel de tensión que hoy expresa estas voces disidentes del radicalismo, bueno, se expresa de diferentes maneras, pero está claro que en algún lugar del oficialismo se está pensando que las posibilidades y la potencialidad electoral del presidente de la Nación pueden complicar a la totalidad del espacio en todos los distritos. Ahora, Agustín, hay una realidad también, ¿no? El futuro, lo que viene, es tirar una piedra en una montaña es facilísimo. Ahora, subirla es complicadísimo. Todo lo que se construyó durante años, ahora se tiró. Hablamos de la industrialización, de este industricidio, 30 pymes por día que están cerrando. Es una situación muy complicada para quien agarre una deuda externa prácticamente impagable. Va a ser muy difícil quien agarre, si no convoca, muchos hablan de un gobierno de transición, va a ser difícil si no se convoca a todos los sectores a armar un plan económico, políticas de Estado, un plan quinquenal, como quieran llamarlo, ¿no? El 10 de diciembre del 2019 vamos a tener una deuda que va a ser el 100% o un poco más del PBI. Por ejemplo. Vamos a tener una inflación que va a estar arriba del 30%. Una desocupación que seguramente va a estar más cerca del 15% que del 10% por cómo viene. La caída del PBI con respecto al 2015, es decir, de punta a punta del gobierno de Mauricio Macri va a ser de 4 puntos. Y el PBI per cápita va a caer entre el 6 y el 8%. O sea que vamos a tener una Argentina 4 puntos más abajo de empobrecimiento con respecto a lo que teníamos en el 2015. Argentina más desigual, porque si el PBI per cápita cae por encima del PBI promedio que cae la actividad económica, es una Argentina más desigual. Una Argentina sobreendeudada, una inflación de arriba del 30% y una desocupación de alrededor del 15%. Está claro que lo que se necesita no es un gobierno de transición, porque parece que de transición es una debilidad. Lo que se necesita es un gobierno de unidad nacional. Bueno. Es un gobierno que pueda convocar a todos los sectores de la sociedad para tratar de sacar a la Argentina adelante. Esto es lo que se va a necesitar claramente. El esfuerzo de todos los argentinos para sacar la Argentina del lugar a donde la va a dejar Macri, que va a ser un lugar dificilísimo desde el punto de vista económico. La Argentina puede salir, sí puede salir. Y social. Hemos salido de situaciones más difíciles. Hay que mirar la economía desde un lugar distinto, hay que poner la economía que crezca, y la única manera de crecer en un escenario de recesión económica es apostar al aumento de la demanda y al aumento del consumo, y eso es mejorarle los ingresos a los argentinos. Y obviamente acompañarla con una cantidad de medidas. Hay que volver a un proceso de sustitución de importaciones. Tenemos un 45% de la capacidad instalada de nuestra industria ociosa. Hay que reformular el sistema, las políticas financieras. Tener una tasa de interés como la que tenemos hace inviable cualquier emprendimiento productivo. Si uno baja la tasa de interés hay que tener regulación cambiaria, porque sí. En ningún lugar del mundo los exportadores liquidan cuando quieren. ¿Y dónde quieren? ¿Y dónde quieren? Porque además, yo digo, la fuga de capitales del gobierno macrista es exactamente más o menos similar a la cantidad de endeudamiento que tenemos con el monto del Fondo Monetario Internacional. Más deuda, más fuga. Entonces es lo que venimos planteando hace tiempo, es la parábola de Atahualpa, digamos, ¿no? Las penas son de nosotros y las vaquitas son ajenas. La deuda queda para el conjunto de los argentinos y se la llevan algunos en fuga de capital. Entonces me parece que hay que reformular claramente la política argentina, digamos. Ahora también, Agustín, hay un desafío enorme que es reconstruir el tejido social, ¿no? Que el Estado se vuelva a presentar desde donde se ausentó, que es la mayoría de lugares más vulnerables. El ajuste es eso. Cuando el gobierno dice voy a ajustar, ajusta en salud, ajusta en educación, ajusta en obra pública, ajusta en pensiones, en jubilaciones. Bueno, entonces genera absolutamente este nivel que siempre es lo que ha generado los gobiernos neoliberales en Argentina. Han generado, porque el gobierno tiene responsabilidades en su totalidad. Hay algunas cosas que le han hecho con intencionalidad y otras cosas que han demostrado ser
francamente ineficientes e incapaces. Lo que hicieron con intencionalidad, claramente, porque es la mirada histórica del bloque de poder dominante en la Argentina, es bajar el precio del salario. Digamos, ¿no? La Argentina, con la devaluación y con la inflación, lo que hicieron claramente es bajar lo que los sectores de poder en la Argentina siempre han dicho que el problema de la Argentina era la falta de competitividad, y la falta de competitividad estaba dada en el costo laboral. Si que bajábamos el costo laboral íbamos a resolver todo, entre otras cosas la inflación. Mentira. Nunca nos fue bien con eso. Mentira, porque la realidad es que hoy tenés inflación por la devaluación y tenés inflación porque te aumenta uno de los precios relativos de la economía, que son las tarifas, que te impacta en la totalidad de la economía. Pero esta mirada económica es una mirada económica que lleva cada vez al mayor empobrecimiento del conjunto de la población, y claramente con una desagregación social muchísimo más alta a la que existía anteriormente, ¿no? Sí, 1 de cada 2 chicos es pobre. Bueno, Eso es 1 dato. cada 2 chicos es pobre. La ciudad de Buenos Aires, la ciudad con mayor índice de ingreso per cápita de la Argentina, pasó de 100.000 indigentes a 200.000 indigentes. Y si uno ve la cantidad de personas en situación de calle y de argentinos en situación de calle que existen en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de Rosario, lo ve claramente. Entonces, el empobrecimiento al cual nos han llevado, bueno, es esto. Por eso yo lo que digo, volviendo y enganchando con la política, Sí. es que ¿Sabe qué pasa? la responsabilidad de la política económica. El error que tiene este gobierno para mí es que desprecia la política. Es política económica, no financiera. Bueno, pero Este la es el gran realidad es problema de que lo que fondo. yo creo que hay que, lo que tenemos que asumir los dirigentes políticos opositores es la responsabilidad histórica en la cual estamos. Porque no depende la vida política nuestra de la elección, depende la vida de los argentinos en la próxima elección. No depende el futuro económico de los dirigentes políticos, depende el futuro económico de los argentinos. De que los argentinos puedan tener trabajo, porque ¿cuál es el sueño de un argentino? El sueño de un argentino es poder tener trabajo, que con tu trabajo te puedas comprar tu casa, tu auto, Vivir bien. poder vivir razonablemente bien, que labures y que te alcance, y que con eso que te alcance te puedas ir de vacaciones una vez por año, y que puedas ayudar a tus hijos a encaminarse, y que tu hijo, el que quiera estudiar pueda estudiar, y el que quiera trabajar pueda trabajar. Ese sueño te lo destruyó este tipo. Ahora, Agustín, Se lo cuando destruyó uno ve- la mayoría de los argentinos. Agustín, Es infame lo que han hecho, es cuando uno criminal. ve- cuando Porque no es que no existían problemas durante nuestra gestión, existían una cantidad de problemas, pero la Argentina mantenía viva sueño. Cuando uno ve lo que Mantenía pasa en viva Venezuela y en esperanza. Brasil, cuando uno ve la ofensiva sobre Venezuela y ve el Sí. triunfo de Bolsonaro en Brasil, ¿es probable que en Argentina gane una fuerza que no se alinee con ese nuevo orden regional? Bueno, alguien tiene que romperlo. Ya lo hizo Digamos, México. está claro que hay una avanzada de la derecha en América Latina. También Chávez, cuando ganó la primera vez en Venezuela, estaba solo. Entonces alguien tiene que romper. Ojalá, López Obrador. México rompió, pero en el cono sur, ojalá y nos toque a nosotros la posibilidad de frenar esta oleada de derecha, en la Argentina. Bueno, hay frenarla elecciones desde el este año en Bolivia, en Uruguay y en la Argentina. Sí, indudablemente la más importante es la de nuestro país, pero obviamente que si además una fuerza, ni siquiera la catalogo, digo, una fuerza no neoliberal, no conservadora, gana las elecciones en la Argentina, una coalición amplia gana las elecciones en la Argentina, indudablemente va a cambiar el escenario político internacional. Me parece que esto es lo que nosotros nos hubiese gustado, que hubiese ganado Lula con el PT, digamos, ¿no? Pero bueno, pero esa situación no se dio, lo que creo que también permite visualizar cómo funciona la totalidad del escenario político, porque está claro que Bolsonaro es presidente hoy porque Lula está preso, ¿no? Y a Lula lo puso preso el juez Moro, que hoy es el ministro de Justicia de Bolsonaro. Es decir, que cuando Moro lo puso preso a Lula no estaba buscando justicia, estaba buscando el Ministerio de Justicia, que es otra cosa. Entonces está clara cómo opera claramente la corporación judicial en la Argentina, y esto es lo que está pasando en la persecución contra Cristina, sin ninguna duda que esto es así. Ahora, nosotros es lo que nos toca. ¿Es difícil la situación? Sí, es difícil la situación. El movimiento nacional y popular tuvo situaciones más difíciles, muchísimo más difíciles. El 76 fue mucho más difícil, el 55 fue mucho más difícil. 2001. Ahora, nosotros lo que tenemos que hacer es a esta situación ponerle pasión, ponerle energía, ponerle militancia e inteligencia. Por eso
yo aliento claramente la conformación de la coalición política opositora. Muchos compañeros me dicen, pero ¿te imaginas con este? Me imagino con una cantidad, y con muchos de esos, la verdad que no me entusiasma, pero la foto que menos me entusiasma es Macri 4 años más presidente de la Argentina, porque es la foto que más daño le va a hacer al conjunto de los argentinos. Y nosotros tenemos que pensar, como dije recién, no en nosotros, sino en los argentinos. Agustín, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Pedro. Agustín Rossi hablaba de foto y la gran pregunta es ¿cuál será la foto o el título central del discurso de Donald Trump? Hoy a la noche, minutos nada más, habla el presidente de los Estados Unidos, el discurso anual que se retrasó porque el gobierno estaba cerrado. Donald Trump sigue obsesionado con el muro en la frontera con México, hasta tal punto que hoy otra vez tuiteó, recordemos que el presidente de los Estados Unidos se comunica mucho por Twitter, alertando que si no hay muro va a entrar más drogas y más criminales. Dijo que si no se logra el financiamiento para un muro real, van a tener que construir un muro humano y mandar más militares a la frontera con México. Se espera también que hable bastante de política exterior, que hable de Venezuela. Hay un representante de Juan Guaidó en el Congreso. Se espera también que hable de Siria, se espera también que hable de la intervención militar de los Estados Unidos en Afganistán. Recordemos que Estados Unidos todavía tiene tropas en Afganistán y en Siria. Y ya que hablamos de Siria, porque la situación en Siria no está resuelta, recordemos que es uno de los últimos 2 casos donde hubo gobiernos paralelos. Siria y Libia, con reconocimiento internacional. La historia terminó muy mal, con guerras civiles. Hay que tener mucho cuidado con eso porque es lo que está en juego en Venezuela. Vamos a escuchar nuevamente a Juan Manuel Casela, que es un histórico dirigente radical, fue candidato a gobernador en el año 87. Vamos a escucharlo. Encuentro en la que estuvimos debatiendo fundamentalmente con Alfonsín, efectivamente, con Jorge Sappi, el presidente de la Convención Nacional. Creemos que hay que reivindicar el papel histórico de la Unión Cívica Radical, que el radicalismo tiene necesidad de participar de las PASO con un candidato propio, y por lo tanto salimos a la palestra con esa propuesta. Ricardo Alfonsín es uno de los probables. También pensamos en la posibilidad de que Lustó se decida a participar, que hay demasiada gente enojada con Macri y una candidatura alternativa podría conservar ese voto dentro del Cambiemos. Miguel Ponce está con nosotros, que es dirigente de la Unión Cívica Radical. Miguel, bienvenido. La alegría de estar, Ahora, Miguel, ¿qué pasa en el radicalismo? Porque hay un sector como Alfonsín que no quiere hacer nada, nunca quiso hacer nada con Cambiemos. Bueno, nosotros integramos juntos el bloque que perdió en Gualeguaychú. Claro. Yo quiero recordar que en el radicalismo todavía hay una muy fuerte tradición democrática interna donde las resoluciones que se adoptan se cumplen y se aceptan. Y la democracia interna sigue siendo un valor, ya que si pregonamos democracia para el país, primero la tenemos que ejercer nosotros. Los que perdimos en Gualeguaychú, Ricardo entre ellos, obviamente quedamos disconformes, pero, entre comillas, creímos de que se iba a cumplimentar alguna de los compromisos asumidos por la entonces dirigencia partidaria, esencialmente Ernesto Sanz, que luego se materializó en la presidencia de Corral, posiblemente el peor presidente radical que haya tenido la Unión Cívica Radical, y luego en lo de Cornejo. ¿Cuál era ese compromiso? El compromiso, lógicamente, era, primero, que el resultado, entre comillas, considerado exitoso porque ponía punto final a un tiempo que entendía que no podía prolongarse, iba a tener como correlato que, lógicamente, sabiendo las diferencias que hay con el PRO, sabiendo las diferencias de concepto, no iba a gobernar la Unión Cívica Radical, sino iba a gobernar el PRO. Pero en el marco de Cambiemos se iba a hacer conocer todas las diferencias ante medidas que pudiesen adoptarse contrarias a los principios y a la identidad de la Unión Cívica Radical. Pero esto no se hizo. Hoy la defienden, Mario Neddy la defiende, bueno, por ejemplo. Eso, nosotros tenemos desde hace rato un debate muy grande y que se institucionalizó recién el año pasado en Tucumán, cuando conformamos
con Casella, como bien lo decía ahí, con Sapia, con el presidente de la convención, con gente de todo el país que lógicamente tiene una bronca, la bronca del pueblo radical, decimos nosotros, conformamos el Movimiento Nacional por la Democracia Ahora, Social. Miguel, ¿qué es esto que trascendió este fin de semana a lo que ahora, se refería Miguel, Casella recién? Nos conocemos hace mucho. Dale. ¿no? Alfonsín decía, mi límite es Macri. Sí, Raúl Ricardo, ¿eh? sí señor. Ahora, el límite lo traspasó el partido. La conducción partidaria, en ese momento mayoritaria, Sí, la sí, que sí. gana en Gualeguaychú, entendió que esto era posible de transgredir, llamémosle ese mandato. Desde la visión nuestra, que No. obtuvimos otra posición. Sí, 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 me Ahora acuerdo. vos fíjate, ¿quién presidió el bloque que planteó el acuerdo con el PRO? Federico Storani. ¿Dónde está Federico Storani hoy? Acompañándonos a nosotros. Entonces, esto Pero implica... también fíjate que era un hombre del riñón de Alfonsín. Absolutamente, perdón, presidente de la Federación Universitaria Argentina, dirigente estudiantil durante mucho tiempo, nos acompañó a todos los que luchamos contra la dictadura militar, es uno de los sobrevivientes junto con nosotros, ¿no es cierto? Sobrevivimos a la AAA y sobrevivimos a la dictadura y hicimos una lucha que llevó precisamente a la Por recuperación eso te democrática pregunto, en argentina. la cabeza de dirigentes como ustedes, Sí. vos estabas en contra, porque ellos que fogonearon esta alianza, ¿cuál era la cabeza teniendo en cuenta que es un partido? Un único tema. Llegar a tener un presidente. No, un único tema. Era impedir que continuara la etapa anterior. Yo por eso lamento que se haya ido el chivo, porque objetivamente en mucho del diagnóstico yo puedo tener alto grado de coincidencia. Lo que creo que las encuestas no dicen esto que se dijo acá. Ahora, Yo sí. creo que hay casi un 50% que no quiere que siga Macri, pero no quiere volver al pasado. No quiere Cristina tampoco. Está bien, pero frente a esto, fíjate que fue peor el remedio que la enfermedad. Porque si ustedes decían que era una enfermedad el kirchnerismo, Sí. el remedio fue mucho peor. A esta altura, con los Directamente números que hemos curaste conocido una gripe hoy. con un... No, inyectaste cáncer. A ver, yo estoy en economía, soy el coordinador de la Comisión Económica. Yo sé que sí, sos de la economista. convención. Y de hecho Entonces, venís como economista muchas todos veces. los números que hemos conocido ahora, que ya estamos conociendo los finales del 2018, todos los números son peores que los del 10 de diciembre del 2015. Es decir, no solo no se han solucionado los problemas heredados, sino que además se los ha agravado. Por eso, Miguel, te digo, que hiciste con una gripe y le inyectaste cáncer. Porque destruiste la economía. Porque, a ver, mal que mal... Yo no guste o le no echo, guste, en esto coincido bastante con muchos dichos de Ricardo, yo no le echo la culpa al PRO, le echo la culpa a la dirigencia radical, que Cambiemos. permitió pasar cuestiones absolutamente impensadas que no tienen nada que ver ni con la identidad partidaria ni con los principios partidarios. A ver. Para eso estamos convocando a la convención. Ahora se están negando a convocar a la convención. No te echo la culpa a vos, ¿no? Pero No. te digo, pero... ¿No pensaban lo que dijo Raúl Alfonsín? Que mi límite es Macri, mi límite, dijo Alfonsín. Y a ver, Alfonsín puede haber tenido un problema económico, pero es todavía un tipo, una persona súper respetada. Para que él, que era un tipo inteligentísimo, diga, mi límite es este. Sí. Y el partido traspase el límite. Así es. Bueno, también dijo, hablando de nuestros aliados, Sí. que la peor enemiga que tenía la Unión Cívica Radical era Lilita Carrió. Por Y fuimos ejemplo. con Lilita Carrió y con Macri. Por ejemplo. Digo, los no, dos, los para dos llevar enemigos. sería cómico si no fuera trágico. Ahora, ¿por qué no convocan a la Convención Nacional? ¿Cuál es la traba? ¿Qué es el temor? Temor que saben que somos mayoría. ¿Para qué pierdan. estamos convocando a la Convención Nacional? Uno, para hacer el análisis de lo que ha sido el gobierno del PRO. Gobierno del PRO. Que va a salir un Segundo, documento no, crítico. definirlo. Segundo, ¿cuál ha sido el rol del radicalismo? Hay que hacer una autocrítica. Alguno tiene que poner la cara y hacerse cargo de esto que ha ocurrido. Y definir alianza. Absolutamente. El tercer punto es definir un modelo de país y un programa. Nosotros hace 2 meses en el Savoy definimos lo que denominamos la agenda progresista de la Unión Cívica Radical. La queremos discutir con el resto del partido, a ver si tienen una alternativa mejor. Y el cuarto punto, tenemos que definir la política de alianza y además nosotros vamos a plantear que en todos lados vamos con candidatos radicales. Algo de eso decía Casella. Y vamos ya en todas las provincias. Hoy se conoce que vamos en Tucumán solo, que vamos en Santa Fe, que vamos en Neuquén, que vamos en algunos lugares nos llamamos Movimiento Renovación y Cambio, en otros lugares Lista 3, en otros lugares distintos nombres. Lo que quiero decir es que la vocación y la decisión de salir a enfrentar esto y a recuperar la Unión Cívica Radical está tomada y ya estamos caminando. Claro, lo que pasa es que históricamente el radicalismo es un partido progresista. Bueno, Desde por el desde nombre... Alem. Si Pues querés, desde tenemos- Alem. a ver, los lemas que queremos rescatar. Nuestra causa es la causa de los desposeídos. Ahora, ¿y ¿Qué cuál sería- tiene que ver esto con esa causa de Ahora, los ¿cuál sería el desposeídos? problema de cambiar la política de alianza? Por ejemplo, a ver, ¿cuál sería Eso el- lo define la convención. Está- Sí. Suponete que la convención defina, bueno, no vamos más con el PRO.
Así es. Terminamos con Cambiemos. Así es. Volvemos con la lista 3. ¿Cuál sería el problema? Puede ser con la lista 3 o puede ser con un espacio progresista, Por ejemplo. como se venía hablando con Lipstick o con Margarita. Por ejemplo. Sí. Por algún ejemplo, sector del ¿cuál país. sería el problema? ¿Cómo cuál sería? Claro, ¿cuál sería el Pero tenés inconveniente? que juntar los votos dentro de la Convención Nacional, ¿no? Digo, No, pero el problema es que tendrían los otros en cambiar de alianza, teniendo en cuenta que es un salvavidas de plomo Bueno, todo esto. no, bueno, desde tu mirada es un salvavidas. Pero yo parto de la base que desde la mirada de ellos no lo es. te lo puedo De contar. hecho, ya lo ven así. Y hoy Cornejo ha resuelto, Si si querés, estuviera tan conforme con te la lo alianza. cuento desde esta, si querés. Claro. Te puedo contar desde Absolutamente. mi billetera, que no me Pero alcanza para llegar a fin de mes. no solo tu Y de billetera, basta 44 caminar millones el de argentinos. país. Los gobernadores, los intendentes radicales que están en contacto permanentemente con los vecinos, saben que salen a la calle y le dicen, sí, muy bien lo que vos decís acá, pero gracias a lo que ustedes están haciendo, todavía este hombre está haciendo la cosa que está haciendo. En alusión al presidente de la Nación, Y obviamente. mucho más cuando recorres el interior de la provincia de Buenos Aires. Lo vivo yo. Claro, yo sé que lo en vivís, mi que barrio me caminás. dicen, qué bien que estuviste, me van a decir mañana, qué bien que estuviste en C5N, pero por culpa de ustedes todavía están estos tipos. ¿Y ustedes qué van a hacer con estos tipos? Pues la pregunta, entonces, me tiraste la pregunta. Nosotros estamos recorriendo el país, apoyando a todos aquellos sectores que ya se han levantado contra el statu quo que tenía este partido en la Ahora, y ahora el debate es nacionalmente. Yo no te Nacionalmente puede haber candidatos por dentro, que es este plantea que hacía Casella, ¿no es cierto?, donde posiblemente Lustó podría alargarse, o candidatos por fuera, porque ¿de qué depende, Fernando? Depende claramente de cómo esté la situación económica y social en el momento que hagamos la convención. Si en el momento que hacemos la convención se ha producido una corrida cambiaria, se han agudizado las situaciones de bronca, Si etcétera. vos querés hacerla hoy la convención, hoy la querés hacer. Hoy la ganamos. Preguntale a los ciudadanos si llegan a fin de mes. Absolutamente. Toca cualquier fábrica, cualquier laburante, llama a las pymes, ninguna llega a fin Pero de perdón, mes. están cerrando empresas de más de 100 años que aguantaron todos fue las Itachi, crisis. 80 años. Se han ido empresas, en lugar de la lluvia de inversiones, ¿no es cierto? Lo que está ocurriendo es la fuga de empresas, de capitales que estaban produciendo en el país. Entonces hay una situación que objetivamente no da para más. Desde esa mirada es que nos hemos levantado, nos hemos puesto de pie, por eso la repercusión que hay. Agarrá cualquier diario del interior del país. ¿Qué dijo este fin de semana? La Unión Cívica Radical va con candidatos propios en todos lados y ha resuelto salir a enfrentar al gobierno, porque además hemos hecho un diagnóstico de nuestras diferencias y queremos que estas diferencias que nosotros miramos también sean miradas institucionalmente desde la Convención. Por eso todos los días estamos diciendo Convención Nacional ya. Y cuando dicen Convención Nacional ya te dicen que no. No puede saber que perdemos. Claro. A ver, ¿qué se hizo? El presidente de la Convención Sapia empezó mandando Los telegramas un famosos. telegrama planteando reúnan la convención. Tuvo un gesto de caballerosidad hacia fin de año y le envió saludos y buenos deseos a Cornejo de Navidad y de Año Nuevo y repitió lo anterior. Ni respuesta. No le contestó. No le contesta, pues sabe que tienen que convocar ellos. Paradójicamente, la convención la tiene que convocar la presidencia del partido, Correcto. el Comité Nacional. ¿Por qué? Porque, lógicamente, la fijación... Ahora, vos fíjate, y te interrumpo en esto, Miguel, Dale. fíjate la contradicción, que hoy Cornejo divide las elecciones. Absolutamente, por eso yo ¿Por qué espero no que contesta? convoque. ¿Por qué Esto no a lo mejor contesta? es una buena señal para nosotros. No, ¿por qué no contesta? Pues sabe que, a ver, ir con la Alianza Cambiemos, hoy para él se le usa la vida de plomo. Absolutamente. Absolutamente. ¿Por qué? Porque se va a hablar de la economía, se va a hablar de las empresas que en Mendoza han cerrado, se va a hablar de que los muchachos que hoy tendrían que salir a hacer la cosecha y colocar en las bodegas todavía tienen el vino anterior, están las vasijas No la pueden vender, llenas. no la pueden vender. Pero no la pueden vender. Entonces hay una situación de crisis de todas las economías regionales que lógicamente también en Cuyo se da. ¿Por qué? Porque acá ha habido una falsa esperanza, que es decir, la competitividad cambiaria nos va a ayudar a resolver el problema de la exportación. Verso. Observa lo que pasó ahora en Unión Europea. Nos ha dado cientos de posiciones arancelarias para que entremos con arancel cero. Lo hablaba con Diego Aguilar, el de China, y me dice,
nosotros habíamos conseguido esto el año pasado, cuando se largó la ruta de la seda, donde Argentina ahí logró también esto. No lo hemos podido aprovechar. ¿Por qué? Porque seguimos caros, porque no hemos puesto en marcha la agenda de la competitividad. El tema de la competitividad cambiaria es solo uno de los ítems, pero seguimos teniendo la presión sobre la producción, el consumo, ¿no es cierto? Todas las economías, la más alta de Latinoamérica. Todos los tipos nuestros, cuando hablamos, mis clientes son pymes en general, me dicen, yo quiero salir a competir, pero resulta que todos mis competidores no tienen ningún tipo de situación impositiva como la que tenemos nosotros. Ni si tasa no de cambiamos, ni la tasa de interés. ni la tasa de interés, ni la falta de crédito. Yo hoy, cuando se conoció esto, puse un tuit inmediatamente indignado. Industricidio, con alta inflación y bruta recesión, manteniendo tasas incompatibles con la producción para que siga el carry trade y la timba financiera. Este es el resumen de las noticias que hemos tenido hoy. Miguel, gracias por venir. Por favor, gracias a vos. Tenemos que ir a una pausa, ya venimos.